¿Qué hace llorar a una de las mujeres más admiradas de Turquía cuando habla de sí misma? La actriz turca Hande Erçel, conocida mundialmente por Sen Sal Kapım, acaba de romper el silencio. No con un escándalo, sino con una confesión que nadie esperaba escuchar de una de las mujeres más admiradas del país. Durante años, el público solo vio el brillo. La sonrisa perfecta, los premios, las portadas. Pero detrás de esa imagen había noches sin sueño, ataques de ansiedad y una lucha silenciosa contra la depresión tras perder a su madre, y antes, a su abuela. Las dos mujeres que habían sido su refugio. También hubo críticas crueles, que si solo era una modelo bonita, que si se había operado el rostro, que si su fama dependía de su pareja, Kerem Bürsin. Hoy, por primera vez, Hande habla no para defenderse, sino para contar la verdad. Cómo sobrevivió al ruido, a la soledad y a la exigencia de ser perfecta en una industria que no perdona la fragilidad. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este episodio. Porque lo que acaba de pasar con Hande Erçel no es solo una noticia, es un recordatorio de que detrás del mito hay una mujer que aún está aprendiendo a sanar. Bandırma, un puerto pequeño junto al mar de Mármara, donde el aire huele a sal, pan recién hecho y pintura vieja. Allí nació Hande Erçel, en una familia sencilla, lejos del lujo, pero cerca de algo más importante, la mirada curiosa hacia el mundo. De niña, pasaba horas frente a la ventana, observando el reflejo de la luz sobre el agua y trazando líneas en sus cuadernos. Le fascinaban los colores, los gestos, las sombras. El arte era su primer idioma antes de aprender las palabras. Su madre, una mujer de manos trabajadoras, la alentaba a soñar, pero con los pies firmes. Su padre, más práctico, le repetía que la vida en el mar enseña a no tener miedo al vaivén. Y así creció Hande, entre pinceles, cuadernos, y la sensación constante de que el mundo era demasiado grande para quedarse quieta. Durante la adolescencia se matriculó en diseño y bellas artes. Pintaba retratos de sus compañeras, decoraba vitrinas escolares, participaba en exposiciones locales. Pero Estambul, esa ciudad de promesas y vértigo, empezaba a llamar su nombre. El contraste era brutal. De las calles tranquilas de Bandırma a la vorágine de los rascacielos, del viento marino al humo de los autos. Un día, con apenas una maleta y un poco de dinero ahorrado, tomó el autobús rumbo a Estambul. No tenía contactos, ni representante, ni familia allí. Solo un cuaderno lleno de bocetos y una fe temeraria. La luz también puede alcanzar los rincones más pequeños. Al principio, la vida fue una prueba de resistencia. Compartía piso con otras chicas que soñaban lo mismo. Una oportunidad, un nombre en los créditos. Trabajaba de modelo en sesiones interminables, donde la gente hablaba de su rostro, pero nadie preguntaba qué sentía detrás de él. Aún así, observaba, aprendía. Cada sesión era una lección sobre cómo contar una historia sin palabras. Una tarde, en un set de fotografía, un asistente de casting la notó. No por su belleza, eso ya lo sabían todos, sino por la manera en que miraba la cámara. Como si entendiera lo que debía decir sin pronunciarlo. Le ofrecieron audicionar para un papel pequeño en una serie. Y aunque no consiguió el rol, fue allí donde comprendió que la actuación no era tadas ni volalle. Era tan diferente de la pintura. Solo se trataba de capturar la verdad de un instante. Desde entonces, el arte cambió de forma, pero no de propósito. El pincel se convirtió en gesto, el lienzo en pantalla y la timidez en fuego escénico. Estambul no la recibió con abrazos, pero le dio algo mejor, la oportunidad de forjarse. Y en medio del ruido, de los rechazos y los cafés fríos, aquella joven de Bandırma comenzó a dibujar su destino. Esta vez, no sobre papel, sino sobre luz. Cuando Hande llegó a la Estambul, la ciudad no la esperaba con flores, sino con puertas cerradas y miradas escépticas. Cada mañana comenzaba con un café barato,
una carpeta con fotos y una lista de castings que parecían imposibles. A veces hacía 5 pruebas en un día y no recibía ni una llamada. Dormía poco, comía menos. Pero lo que más le dolía no era el cansancio físico, sino escuchar una y otra vez la misma frase. «Eres muy guapa, pero no pareces actriz». Durante un tiempo, su nombre no aparecía en los créditos. Era una sombra que pasaba por detrás de los protagonistas, una sonrisa en un anuncio que apenas duraba segundos. Aceptaba trabajos como modelo, figurante o asistente de vestuario. Cualquier cosa que le permitiera seguir cerca de un set. Porque, aunque el mundo la veía como una mujer de Instagram, ella se veía a sí misma como una aprendiz del oficio. En su pequeño apartamento del barrio de Beşiktaş, escribía en su diario después de cada día de rodaje: «Hoy me han ignorado, pero he aprendido cómo una actriz respira antes de hablar». Esa era su manera de estudiar, observar, imitar, absorber. Cada gesto de una actriz veterana, cada corrección de un director, cada mirada perdida entre tomas, todo se convertía en material de aprendizaje. Hubo momentos en que pensó en rendirse. Una noche de invierno, 5 días antes de invierno, sin calefacción, con las manos temblando sobre un guión. Se preguntó si valía la pena seguir. Pero justo entonces recordó las palabras de su padre. El mar enseña que el equilibrio está en no dejarse hundir. Y con ese pensamiento, siguió flotando. Cuando el dinero no alcanzaba, hacía sesiones de fotos o daba clases de dibujo a niños. A veces llegaba al set con la ropa aún húmeda porque la había lavado la noche anterior. Nadie lo sabía, pero detrás de su sonrisa había una disciplina férrea. No bebía, no salía de fiesta, no se distraía, solo trabajaba, soñaba y esperaba. Hasta que un día, en una de esas audiciones que parecían rutinarias, un director la detuvo antes de irse. «Tu mirada no actúa, vive», le dijo. Esa frase fue suficiente para que Hande entendiera que, aunque el camino fuera cruel, ya estaba dentro de la historia. Desde entonces, cada rechazo dejó de ser una herida y se volvió un ensayo general para el futuro. Y en medio de las luces que no se encendían todavía, comenzó el ascenso silencioso de una actriz que nadie veía venir. Después de años de figuración silenciosa, Hande consiguió lo que muchos consideraban imposible: su primer papel principal. En 2017, el nombre Siyah Inci, la perla negra, comenzó a aparecer en cada anuncio televisivo. Era su gran oportunidad, el momento en que el anonimato debía transformarse en reconocimiento. Durante las primeras semanas, la emoción era pura adrenalina. La serie prometía una historia intensa, visualmente hermosa, con una heroína romántica y trágica. Los focos se encendieron, las entrevistas llovieron y los fanclubs comenzaron a multiplicarse. Pero muy pronto, esa luz se volvió un interrogatorio permanente. La crítica se dividió. Algunos la aclamaban como el nuevo rostro del drama turco, mientras otros sentenciaban sin piedad: «Bonita, sí, pero sin alma». En las redes, las opiniones se convirtieron en campo de batalla. Unos la defendían apasionadamente, otros la ridiculizaban, reduciendo su trabajo a su físico. Fue su primer encuentro real con la violencia invisible del éxito, el precio de ser vista sin ser comprendida. Cada noche, después del rodaje, leía los comentarios en silencio. Al principio lloraba. Luego dejó de hacerlo. Comprendió que la fama no era una meta, sino una carga que había que aprender a sostener. «Si la belleza hace que la gente olvide que también tienes un corazón», diría más tarde, «entonces no es un regalo, sino un peso». La presión creció cuando la serie, pese a su popularidad inicial, recibió críticas mixtas y acabó antes de tiempo. Algunos medios la culparon del fracaso, otros la transformaron en víctima de un guión débil. Ella eligió no responder. Mientras los titulares se incendiaban, Hande se refugió en el trabajo. Siguió estudiando guión, tomó clases de voz, buscó asesoría actoral. En lugar de defenderse,
se preparó. Esa decisión, la de callar y mejorar, fue su verdadera victoria. Porque cuando los focos se apagaron, ella no se quebró. Se templó. En el silencio posterior al escándalo, descubrió la diferencia entre ser famosa y ser actriz. Sjainchi no fue el triunfo que esperaba, pero sí el espejo que necesitaba. Le mostró el costo del protagonismo y la fragilidad del aplauso. Y cuando todo el mundo pensó que se había perdido en la marea mediática, Hande ya estaba preparando su próxima ola. Una que la llevaría mucho más lejos, hasta el fenómeno global llamado Sen Kalkapum. La llamada llegó en un momento en que Hande todavía dudaba de sí misma. Después de Sjainchi, su nombre flotaba entre elogios y escepticismo. Pero entonces alguien pronunció las palabras que cambiarían todo. Queremos que sea Seda. El proyecto era una comedia romántica ligera. Sen Salkapum, llama a mi puerta. Pensada para las noches de verano, nadie imaginaba que se convertiría en un fenómeno cultural. En el primer día de rodaje, Hande se encontró con Kerem Bürsin, su coprotagonista. La química entre ambos fue inmediata, casi eléctrica. La cámara no la creaba, la revelaba. Y de pronto, todo lo que había soñado durante años, el éxito, el reconocimiento, el amor de un público masivo, se volvió realidad. Las audiencias turcas se enamoraron de Eda y Serkan, pero no fueron las únicas. En cuestión de meses, la serie traspasó fronteras. En América Latina, los fans la subtitulaban a mano. En Italia, se proyectaba en cafés. En Brasil, generó hashtags que dominaron las redes. Los clips románticos inundaban TikTok. Los memes cruzaban idiomas. Y la historia se convirtió en un lenguaje universal del amor contemporáneo. Hande pasó de ser actriz nacional a icono global. Su rostro aparecía en vallas, entrevistas, alfombras rojas. Cada sonrisa suya era capturada, cada silencio interpretado. Pero lo que el mundo veía como un cuento de hadas, para ella era una coreografía agotadora. Vivía entre personajes. En el set era Eda. Fuera, todos querían que siguiera haciéndolo. Mientras la serie crecía en fama, también lo hacía el interés por su vida privada. Los rumores sobre una relación real con Kerem Bürsin estallaron como un incendio mediático. Paparazzis, titulares, fans que analizaban cada gesto, cada mirada. Lo que comenzó como química actoral se transformó en una especie de amor público que ni siquiera les pertenecía. Y aunque durante un tiempo compartieron esa ilusión, el peso de la exposición terminó por quebrar algo íntimo. La gente nos amaba como amaba la serie, dijo Hande. Pero la vida real no tiene guión ni final feliz garantizado. En 2021, cuando Sen Salkapum llegó a su final, el desenlace dejó al público dividido. Algunos fans se sintieron defraudados. Otros reclamaron un cierre a la altura del amor que nos prometieron. Los foros se llenaron de teorías, de frustraciones, de críticas. Y aunque Hande no tenía control sobre el guión, las culpas apuntaron hacia ella. De pronto, la misma prensa que la había coronado comenzó a desgarrarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Se retiró de los focos, evitó entrevistas y solo publicó una frase. Cuando te aman por un personaje, también pueden odiarte por su final. Aún así, entre la confusión y el cansancio, algo se encendió dentro de ella. Había vivido el sueño completo, fama global, amor mediático y luego la caída libre. Pero en lugar de derrumbarse, eligió observar. Empezó a entender que el verdadero éxito no estaba en los números de audiencia, sino en la coherencia entre lo que era y lo que mostraba. En entrevistas posteriores, reflexionó. Me tomó años entender que el arte no siempre es ascenso. A veces, crecer también significa perder visibilidad. El final de Sen Salkapum marcó no solo el cierre de una era para sus fans, sino el inicio de una metamorfosis personal. Ya no era la joven que buscaba aprobación. Era una mujer consciente del costo del aplauso. Y cuando el ruido mediático se desvaneció,
Hande se encontró con algo más silencioso, pero más valioso: la libertad de elegir quién quería ser sin testigos. La fama, en su esplendor, siempre promete brillo. Pero para Hande Erçel, el resplandor también trajo sombras densas, prolongadas, imposibles de esquivar. Detrás de cada foto perfecta había noches sin sueño, lágrimas silenciosas y una lucha feroz por conservar su identidad en medio de un torbellino mediático. En Turquía, las telenovelas no solo son entretenimiento, son religión popular, y sus protagonistas, santos modernos condenados a vivir bajo la lupa. Hande lo descubrió muy pronto. Cada paso que daba, cada sonrisa, cada mirada se convertía en materia prima para los tabloides. Una caminata por Nişantaşı bastaba para generar titulares. Los fotógrafos la seguían a todas partes. Los blogs especulaban sobre su dieta, sus amistades, sus silencios. Cuando Siyah Inci terminó con críticas divididas, los medios no se detuvieron a analizar la trama. Buscaron culpables, y la joven actriz se convirtió en el blanco perfecto. Demasiado guapa para ser creíble, escribieron algunos críticos. Otros insinuaron que su éxito se debía únicamente a su físico, no a su talento. A partir de 2019, esa maquinaria del espectáculo comenzó a girar sin piedad. Cualquier gesto se interpretaba como arrogancia, cualquier ausencia como crisis. Un titular podía levantarla o destruirla en cuestión de horas. Ella empezó a comprender que la fama, más que un regalo, era un campo minado. Un solo paso en falso podía hacerlo todo explotar. Hande recordaría después: al principio pensaba que el silencio era mi refugio, pero el silencio también puede convertirse en una condena, porque cuando tú callas, otros inventan tu historia. Su imagen se transformó en un espejo roto, cada fragmento reflejando una versión distinta de sí misma. La musa, la rival, la diva, la víctima. Y en medio de ese ruido, su verdadera voz comenzaba a perderse. En 2021, cuando fue incluida en la lista de las mujeres más bellas del mundo, las redes se dividieron entre admiración y crueldad. Un periodista insinuó públicamente que su belleza era producto de bisturí y filtros. En pocas horas, el nombre de Hande se convirtió en tendencia. Miles de usuarios la defendían. Otros la atacaban con saña. En lugar de responder, ella guardó silencio durante semanas, hasta que, en una entrevista televisiva, dijo con calma lo que se volvería una cita viral: si la belleza hace que la gente olvide que tienes un corazón, entonces no es un regalo, es una carga. Pero la ola de ataques no se detuvo. En 2022, un influencer con cientos de miles de seguidores publicó un video burlándose de su rostro y comparándola con caricaturas. Esta vez, Hande no se quedó quieta. Presentó una demanda por difamación, una decisión inédita en una industria donde la mayoría de las actrices prefieren ignorar los abusos virtuales para no parecer problemáticas. La prensa volvió a encenderse. Muchos dudaban de que se atreviera a llegar hasta el final, pero ella lo hizo y ganó. El fallo judicial reconoció que el acoso digital también es violencia. Las redes, por una vez, celebraron algo distinto: justicia. Y entonces Hande escribió en su cuenta de X, antiguo Twitter: no corregí mi cara, corregí la forma en que nos miran. Aquella frase se convirtió en un estandarte. Mujeres jóvenes comenzaron a usar el hashtag #BeyondTheFace, compartiendo historias sobre inseguridades, cirugías o simplemente la presión de verse perfectas. Lo que había empezado como una batalla personal se transformó en un movimiento silencioso de resistencia femenina. Por primera vez, Hande ya no era la actriz bonita de las portadas. Era una voz. Pocos sabían que, detrás de su sonrisa impecable, Hande enfrentaba un duelo que la había fracturado profundamente. En 2019 perdió a su madre, después de haber despedido años antes a su abuela, dos mujeres que fueron su ancla emocional. En el mismo periodo,
La presión laboral se intensificó. Contratos, campañas, expectativas. En entrevistas posteriores, confesó que había caído en un ciclo de ansiedad y depresión durante los confinamientos de 2020-2021. Pasaba días enteros sin querer salir de la cama. Las luces del set se apagaron, y por primera vez me quedé sola con mis pensamientos. El mundo la conocía por su brillo, pero ella vivía entre sombras. La fama, que antes parecía una fortaleza, se convirtió en un laberinto sin salida. Las redes que la habían elevado ahora la devoraban, repitiendo juicios sobre su cuerpo, su rostro, su relación con Kerem Bürsin. La historia de amor más comentada de Turquía se desmoronó bajo la presión de la opinión pública. Todos nos amaban como si fuéramos personajes de ficción, dijo una vez. Pero la vida real no tiene guión ni director. Esa frase, sencilla y devastadora, resumía todo. El amor que se convierte en espectáculo, el dolor convertido en entretenimiento. Cuando el romance terminó, ella decidió desaparecer por un tiempo. Viajes cortos, desconexión digital, terapia. Descubrió que la salud mental no era debilidad, sino una forma de valentía. En una entrevista íntima, pronunció una línea que muchos recordaron. La belleza no te salva de la soledad. Desde ese entonces, esa frase se repite como un eco en las redes. Un recordatorio de que incluso los rostros más radiantes cargan tormentas invisibles. Después del juicio, de los rumores, del duelo, algo en Hande cambió para siempre. Ya no buscaba la aprobación del público ni de los productores. Aprendió a diferenciar entre quién es y cómo la ven. Comenzó a elegir proyectos que resonaran con su verdad interior. Su mirada, antes ansiosa, se volvió serena. Sus entrevistas, más pausadas, más reflexivas. Empezó a hablar de autocuidado, de terapia, de meditación, temas que en la televisión turca aún cargan estigma. Participó en campañas contra el acoso digital y en charlas sobre salud emocional. No como estrella invitada, sino como mujer que ha vivido el daño en carne propia. He aprendido que mi valor no está en mi imagen, sino en la forma en que me levanto después de caer. Esa idea, la resiliencia como belleza verdadera, se convirtió en su nuevo credo. Su relación con los fans también cambió. Ya no mantenía la distancia de las celebridades. Respondía a mensajes, compartía pensamientos sin filtros, incluso momentos de vulnerabilidad. Cada publicación suya sonaba menos como un comunicado y más como una conversación. Los tabloides seguían existiendo, los rumores no cesaban, pero ella ya no luchaba contra ellos. Los dejaba pasar como quien observa la lluvia tras un cristal. En su diario personal, que algunos fragmentos fueron citados por la prensa, escribió una frase luminosa. El éxito ya no es ser amada por todos, sino poder mirarme al espejo sin miedo. A los 30 años, Hande Yavdiadia ya había vivido varias vidas. La modelo criticada, la actriz cuestionada, la musa idealizada, la mujer rota, y ahora la que renace. La prensa la sigue, sí, pero ya no la define. Su historia se volvió espejo de muchas otras mujeres, aquellas que son juzgadas por su apariencia, sus elecciones, sus emociones. En la televisión, su nombre sigue generando titulares. Pero en la mirada de quienes la siguen, ya no hay solo admiración superficial, hay respeto. Y mientras camina por las calles de Estambul, entre los flashes y el bullicio, una sensación nueva la acompaña. No la de ser observada, sino la de por fin verse a sí misma. El triunfo de Hande ya no era solo personal, era cultural. Demostró que detrás del maquillaje y las luces había una mujer con voz, y esa voz pesaba más que cualquier rumor. Pero las batallas externas no siempre son las más duras. Detrás de la sonrisa impecable, Hande libraba una guerra silenciosa. Durante la pandemia, en pleno encierro, reveló que había sufrido ansiedad y episodios de depresión. El aislamiento la confrontó con el vacío que a veces la fama no llena. La pérdida de su abuela, y luego, en 2019, la de su madre, había dejado heridas profundas.
En una entrevista íntima dijo, «La belleza no te salva de la soledad. Solo te hace lucir bien mientras te rompes por dentro». No era dramatismo. Era verdad. Había noches en que se quedaba despierta hasta el amanecer, mirando el techo, preguntándose si todo esto valía la pena. Los premios, los fans, los contratos. Nada parecía suficiente para tapar el silencio que dejaban los ausentes. En ese tiempo, aprendió algo que cambiaría su relación con la fama. Que la fortaleza no está en mantener el rostro perfecto, sino en aceptar cuando se derrumba. Comenzó a hablar sobre salud mental, sobre autocuidado, sobre la presión estética. Y cada palabra suya resonaba entre miles de mujeres que veían en ella no una diosa intocable, sino una hermana que había sobrevivido al escrutinio. Hoy, cuando mira atrás, Hande ya no huye de esas sombras, las agradece. Dice que sin ellas nunca habría descubierto la luz verdadera, la que no depende de un foco, ni de una cámara, y cuando los periodistas insisten en preguntarle sobre las polémicas, ella sonríe y contesta con ironía tranquila. Si hablan de mí, es porque sigo viva. Si me juzgan, es porque aún les importa. Y quizás tenga razón, porque detrás de cada rumor, de cada crítica, de cada titular incendiario, hay algo que ni los tabloides ni las redes pueden fabricar. Una mujer que sigue de pie, sin máscara, sin permiso, sin miedo. Cuando el mundo se detuvo, también lo hizo ella. Las cámaras se apagaron, los aeropuertos cerraron, y el ruido, ese zumbido constante de entrevistas, focos y notificaciones, se desvaneció de golpe. Por primera vez en muchos años, Hande Erçel tuvo que quedarse quieta. Y en ese silencio sintió algo que había olvidado, su propio pulso. Volvió a Bandırma, el pequeño puerto del mar de Mármara donde había nacido. Allí, las calles eran más lentas, el aire olía a sal y pan caliente, y el viento jugaba con los árboles, como si el tiempo no existiera. Hande caminaba sin maquillaje, sin cámaras, sin personajes. Solo ella y el rumor de las olas. Visitó la vieja casa familiar, los muros que aún guardaban las risas de su infancia, y comprendió que ese lugar, que antes le parecía estrecho, era en realidad el refugio que había estado buscando. En su diario, escribió una frase que más tarde compartiría en una entrevista. Me di cuenta de que había estado huyendo de mí misma en nombre del éxito. Cada amanecer en Bandırma era un ejercicio de desaprendizaje. Aprendió a levantarse sin agenda, a preparar té sin mirar el reloj, a observar los colores del cielo sin pensar en la próxima publicación de prensa. Los días, antes medidos por rodajes y contratos, se convirtieron en pausas. El cuerpo se relajó. La mente, por fin, respiró. Durante esos meses de encierro y quietud, Hande redescubrió la belleza de lo simple. Pintaba, caminaba descalza por el jardín, escuchaba la voz del mar. Hablaba con su padre, con su hermana, con los pocos amigos que permanecían en su vida no por fama, sino por afecto real. Y poco a poco, el ruido interior, ese eco de exigencias y críticas, comenzó a apagarse. No fue un tiempo perdido, diría después. Fue el tiempo en que aprendí a sanar. La pandemia, que para tantos fue una pausa forzada, se convirtió para ella en una estación de renacimiento. Dejó atrás la necesidad de complacer, la obsesión por el control, y comprendió que el brillo verdadero no viene de los focos, sino del equilibrio. Cuando finalmente regresó a Estambul, no volvió la misma mujer que se había ido. En su mirada había calma, en su voz, certeza. Hande Erçel, la actriz que había sido diseccionada por la fama, emergía ahora como una mujer que había hecho las paces con su sombra. Y aunque los titulares esperaban su regreso al espectáculo, ella sabía que la verdadera noticia no estaba en su próximo proyecto, sino en algo mucho más íntimo. Había vuelto a encontrarse consigo misma. Cuando el ruido exterior se disolvió, Hande Erçel descubrió una nueva forma de belleza, el silencio. No el silencio vacío del aislamiento, sino ese que suena como una respiración profunda antes de volver a empezar.
Fue en esa pausa donde comprendió que su historia ya no trataba de ser admirada, sino de ser comprendida. Primero, por ella misma. A partir de entonces, empezó a hablar abiertamente sobre salud mental, sobre el cansancio que nadie ve, sobre la presión de sostener una sonrisa cuando el alma tiembla. En entrevistas y redes, compartía pensamientos que, lejos de sonar como lecciones, eran confesiones honestas. Durante años creí que debía gustarle a todo el mundo. Hoy solo intento estar en paz conmigo misma. Aquellas palabras, pronunciadas con una calma que contrastaba con el frenesí de la industria, resonaron entre miles de mujeres. Porque Hande ya no representaba solo a una actriz exitosa, sino a una generación que aprendía a decir basta sin gritarlo. Su discurso no era militante, era humano. Hablaba de autocuidado, de aceptar la vulnerabilidad, de amar sin depender, de sanar sin tener que justificarse. No citaba teorías feministas. Vivía el feminismo desde lo cotidiano, el derecho a descansar, a decir no, a no ser perfecta. Y sin planearlo, se convirtió en un símbolo de una nueva forma de fuerza femenina. Suave, pero inquebrantable. Mi valor no está en mi imagen, dijo una vez en un evento benéfico, sino en la manera en que me levanto después de caer. Aquella frase condensaba todo su proceso. De las portadas a las pausas, de los aplausos a los abismos, había aprendido que crecer no era resistirlo todo, sino saber cuándo detenerse. En Banderma había reencontrado la raíz. Ahora, en Estambul, estaba construyendo el tronco de una nueva vida. Sus redes sociales, antes vitrinas de glamour, se llenaron de luz natural, de libros, de arte, de momentos sencillos. Ya no hablaba desde la obligación de brillar, sino desde la gratitud de existir. La actriz comenzó también a involucrarse en proyectos de bienestar emocional y educación artística para jóvenes. Visitaba escuelas, compartía su historia sin adornos. Las inseguridades, las caídas, los días en que no podía levantarse del sofá. Y las chicas la escuchaban no porque fuera famosa, sino porque hablaba de cosas que dolían igual en todas. Madurar, dijo en una charla, no es endurecerse. Es aprender a cuidarte como si fueras tu mejor amiga. En ese desequilibrio entre la artista y la mujer, Hande alcanzó su forma más auténtica. Ya no corría detrás de la aprobación, ni del reflejo idealizado que el mundo le devolvía. Había entendido que el arte y la vida son espejos, y que en ambos la belleza real surge de las grietas. Hoy, su mirada sigue siendo la misma que fascinó a millones, pero brilla distinto, con la serenidad de quien se ha perdonado. Porque el renacer no llega cuando el mundo te aplaude, sino cuando tú misma te dices, con voz firme, sin maquillaje, estoy bien. Por fin estoy bien. De la oscuridad nació una nueva etapa. En 2023, Hande Erçel decidió que su nombre debía significar algo más que portadas y titulares. Así nació Beyond the Face, un proyecto personal que mezcla arte, filantropía y cine. Una declaración simbólica de que su valor va más allá del espejo. Con este movimiento, Hande unió sus tres pasiones, la actuación, el diseño y la empatía, para crear un espacio donde las mujeres artistas pudieran expresarse sin miedo. Organizó exposiciones benéficas, colaboró con fundaciones que promueven la salud mental y comenzó a desarrollar un nuevo guión, más íntimo, sobre una mujer que se reinventa tras perderlo todo. Es mi historia, pero también la de muchas, dijo al anunciarlo. A nivel internacional, su influencia se expandió. Marcas europeas y latinoamericanas la buscaron no solo por su imagen, sino por su coherencia. Medios extranjeros la describieron como una voz serena en medio del ruido. Y Hande, que alguna vez temió hablar, comenzó a usar su visibilidad para hablar de verdad, autenticidad y compasión. En sus redes, los mensajes ya no son eslogans publicitarios, sino reflexiones breves sobre la vida y la calma. Publica sin filtros. Responde a fans como si hablara con viejos amigos y su tono, más humano que glamuroso, transformó su relación con el público.
No quiero ser el rostro que representa la belleza. Quiero ser la voz que representa la verdad. Esa frase se convirtió en el eje de Beyond the Face, una invitación a mirar más allá del brillo, a reconocer la humanidad detrás de cada figura pública. El cine sigue en su horizonte, pero ya no como destino de fama, sino como lenguaje del alma. Su próxima película promete ser un retrato crudo de la vulnerabilidad y la resiliencia femenina, una especie de espejo de lo que ella misma vivió. Y así, después de tormentas y silencios, Hande Erçel no solo volvió distinta, más completa, más consciente, más libre. Porque a veces, para ir más allá del rostro, primero hay que aprender a mirarse por dentro. La historia de Hande Erçel no es solo la de una actriz turca convertida en ícono mundial, es la de una mujer que cruzó todos los reflejos, del brillo artificial al abismo, del silencio al sentido, de la perfección impuesta a la verdad elegida. Su recorrido forma un arco que podría ser una parábola contemporánea. Primero, la luz que deslumbra, luego la sombra que duele, y finalmente, esa claridad profunda que solo llega cuando una aprende a mirarse sin miedo. Porque sí, hubo premios, portadas y millones de seguidores. Pero también hubo noches de ansiedad, juicios feroces y pérdidas irreparables. Y en medio de todo eso, Hande eligió algo que pocas celebridades eligen: detenerse, respirar y reconstruirse desde dentro. De ahí nacen sus 3 admisiones, sus 3 verdades. Admite el dolor. Tuvo el coraje de mirar su herida sin maquillaje, de decir, no estoy bien, en un mundo que exige sonreír. Admite el poder. Comprendió que su voz podía ser refugio para otras mujeres y que la ternura también es una forma de fuerza. Admite el renacer. Descubrió que la fama no define, solo amplifica lo que ya eres. Y que la libertad más grande es ser fiel a ti misma. Hoy, cuando mira hacia atrás, Hande ya no mide su éxito en cifras, sino en paz. La que encontró al aceptar su vulnerabilidad como parte de su grandeza. La que irradia al hablar sin miedo, sin ira, pero con una convicción tranquila. He dejado de vivir para la mirada de los demás. Y ahora, la pregunta es tuya. ¿Qué crees que Hande realmente admitió? ¿El amor? ¿El dolor? ¿O el valor inmenso de dejar de fingir? Escribe tu respuesta en los comentarios, comparte lo que esta historia te hizo sentir y quédate cerca, porque este no es un final, sino un nuevo principio. En el próximo capítulo de Behind the Fame, iremos de Estambul a Londres, donde cada guión no solo se lee, se vive.